Ya que estamos haciendo nuestro camino a nuestros asientos, me gustaría presentarme. Por si eres nuevo, mi nombre es Irving Kimbar, yo soy parte del equipo de Somos Grace y soy el coordinador de asimilaciones y grupos de comunidad. Y parte de mi trabajo, una de las cosas que me toca hacer es el poder enseñar y es un gran honor que también me toca poder a veces venir a predicar los domingos. Entonces es un honor poder estar aquí esta mañana y compartir de la palabra de Dios. Esta mañana me tocaba a mí predicar y no estamos en ninguna serie, no estamos en ningún... Vamos a comenzar nuestra serie la semana que viene, ya terminamos nuestra serie de Navidad, en enero empezamos otra serie. Por ahora a mí me habían dicho que lo que me tocaba predicar es venir y predicar lo que yo quisiera de las escrituras, obviamente. Como joven persona que está en el seminario, quise venir y predicar acerca de la soberanía de Dios y de la predestinación, pero sentí que ese no es, el Espíritu Santo me dio la convicción de que ese no era lo que debía traer esta mañana. Hace un par de meses en el Thanksgiving de los jóvenes adultos me tocó predicar en el Salmo 107. Versículos 1 al 9, era un devocional que di con ellos y sentí que como vamos a comenzar nuestras resoluciones de año nuevo, que muchos de nosotros no vamos a cumplir, que yo soy uno de ellos, quisiera traer un sermón basado en el agradecimiento a Dios, porque vamos a comenzar estas resoluciones y si hay una resolución que debes de hacer este año, no es sobre el perder peso, no es sobre comer menos o comer más sano, no es el tratar de leer más libros, no es el tratar de buscar un mejor trabajo. Yo creo que primordialmente nuestras resoluciones se deben resolver principalmente en Dios y una de esas es el estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces si me pueden hacer el favor de ir a Salmo 107 y vamos a estar en el versículo 1 al 9. Salmo 107, versículo 1 al 9. Si tienen sus Biblias, por favor vayan al Salmo y si no las tienen, vamos a tener los versículos aquí atrás. El Salmo 107 dice en el versículo 1: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por sus misericordia y por su maravilla con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Recibámoslas como el autor principal ha querido que la recibamos y no como nosotros queremos recibirla. El tema principal del Salmo 107 es el de dar agradecimiento a Dios. Si uno va y estudia los salmos, cada salmo tiene un tema principal y diferente. Por eso Calvino lo llama los salmos la anatomología del cuerpo o del humano. Es decir, que cada salmo es un remedio para cada una de nuestras aflicciones en la vida. Hay salmos de agradecimiento, hay salmos de tristeza. No sé si han visto los memes, pero hay muchos memes donde dicen que David está feliz y luego de repente está triste, porque eso es lo que vemos en los salmos. Los salmos, cada uno de los salmos tiene su tema y el tema de es el de dar gracias a Dios por quien es Él. Este salmo en su contexto fue escrito después del exilio de Israel. Si recordamos la historia de los israelitas, por todo el pecado que Israel estaba cometiendo y por haberse apartado de su Dios, Dios los castigó y levantó una nación que fue la nación de Babilonia para que ellos vinieran y tomaran cautivos al pueblo de Israel. Y después de un tiempo Dios siguió siendo fiel a su pacto y Él los liberó de ese cautiverio.
Entonces regresaban ellos a su pueblo donde Dios les había prometido su tierra. Ellos regresan y ellos no tuvieron una vida fácil, tuvieron que volver a reconstruir el templo y tuvieron otras cosas con que lidiar. Pero hermanos, eso no le quita que este salmo fue escrito para ellos, para a pesar de las cosas que sucedieran, ellos deberían de estar agradecidos por la salvación que Dios había proveído. Y de la misma manera, hermanos, todos nosotros debemos de recordarnos del Evangelio debemos recordarnos del Evangelio en nuestras mentes, tenerlo arraigado en nuestros corazones, para que nosotros, a pesar de lo que sucede en nuestras vidas, también nosotros podamos ser personas agradecidas hacia Dios, a pesar de lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, las preguntas en esta mañana que van a estar en nuestros corazones es: ¿observas lo bueno y misericordioso que es Dios? Y esto es importante, porque cuando lleguen tribulaciones y lleguen aflicciones a nuestras vidas, y cuando Dios en su santa y buena voluntad nos remueve cosas de nuestras vidas, el recordar que Él es un Dios misericordioso y bondadoso nos mantiene a estar siempre agradecidos con Él. Y la segunda pregunta es esta: ¿estás agradecido por la salvación que Él te ha dado? Y porque va conectado, hermanos, no importa lo que perdamos en esta vida, y entiendo que hay dolores, y entiendo que hay personas que mis dolores nunca se van a comparar con lo que muchos de ustedes han sufrido, y siento por ustedes, pero lo digo porque la Biblia es clara. No importa lo que suceda en nuestras vidas, el Evangelio y la salvación eterna que tenemos en Cristo Jesús es suficiente para estar agradecidos con nuestro Señor. Entonces el punto del sermón es este: debido a que Dios es bondadoso y misericordioso hacia un pecador como yo, viviré agradecido por la salvación que me ha dado. Debido a que Dios es bondadoso y misericordioso hacia un pecador como yo, viviré agradecido por la salvación que me ha dado. Y en ese sermón lo he quebrado en 3 partes. La primera sección la he titulado versículos 1 al 3, la he titulado llamado a dar gracias. La primera sección es versículo 1 al 3 y la he titulado llamado a dar gracias. Dice el versículo 1: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista comienza con un mandamiento, es un imperativo. Él nos está mandando a hacer algo. Den gracias al Señor. Esta debe de ser la postura de corazón de toda persona que ha llegado a conocer al Dios soberano del universo. Toda persona que ha llegado a experimentar su bondad y su misericordia y que ha experimentado la salvación. Este agradecimiento no es un agradecimiento que depende de nuestras circunstancias, sino que es un agradecimiento que totalmente depende en lo que ha hecho Dios y quién es Dios. Y como lo que Dios hace nunca cambia, quien es Él nunca cambia, entonces nuestro agradecimiento nunca debe de cesar. Ahora, en sus Biblias, en ese versículo, en el primer versículo, circula la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Esta palabra es importante porque nos da la razón de nuestra actitud de agradecimiento. Y es porque debemos de estar agradecidos porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este es el motivo de mi agradecimiento hacia Dios, en el que Él es un Dios bueno, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Y me gustaría pasar este tiempo para a explicar un poco más a fondo qué es la misericordia y la bondad de Dios. Esto cae en la teología, lo que se le conoce como los atributos de Dios. Y algo que me gustaría explicar rápidamente los atributos de Dios es que los atributos de Dios no es que Él tenga un atributo más que el otro, sino que Él es completamente 100%, cada atributo está en Él. Él es 100% ira, Él es 100% justicia, Él es 100% amor, Él es 100% bondadoso, misericordioso, y ninguno de esos atributos tienen un choque, sino que cada uno se complementa. Entonces, primero queremos ver la bondad de Dios, y la bondad de Dios se ve de 2 maneras. La primera es esta: su bondad habla sobre la naturaleza de Dios. En la bondad de Dios, primeramente vemos que su bondad habla sobre la naturaleza de Dios.
El autor A.W. Pink, en su libro titulado Los atributos de Dios, que es un libro muy corto de 100 páginas, se los recomiendo que lo lean. Él habla acerca de la bondad de Dios y dice lo siguiente: la bondad de Dios se refiere a la perfección de su naturaleza. Hay una perfección tan absoluta en la naturaleza y el ser de Dios que nada le falta, ni hay defecto en él y nada puede añadirse para hacerlo mejor. Es decir, Dios es bueno en su perfección de su naturaleza, en sus atributos, en las obras que él hace. Todo lo que él ha ordenado viene a través o nace de su buena voluntad, de su bondad. Lo bueno que vemos todos nosotros en la creación, lo bueno que nosotros vemos incluso en las personas pecaminosas, todo proviene de la bondad de Dios. Pero es importante notar que no hay nada en este mundo, no hay nada fuera de Dios o externo de Dios que le atribuya a él bondad. Él es toda la bondad que existe. Toda bondad que hay en lo demás viene por él. Pero nada le da bondad a él porque él en sí mismo es lo que la bondad es. Él es completamente bueno, 100% bueno. Pensemos un poco en el sol. El sol en sí mismo crea el calor. El sol en sí mismo crea lo que es la luz. No soy un científico, pero pues, si me acuerdo algo de la primaria era eso. Sabemos también que la luz de la luna no proviene de la luna misma, sino que proviene del sol. De la misma manera, hermanos, como el sol crea en sí mismo calor y luz, el sol da ese calor y esa luz hacia la tierra, hacia la luna, hacia el sistema solar. Así es como Dios lo ha hecho. De la misma manera, Dios es una persona buena en sí misma. Entonces esa bondad no solamente se queda en él, sino que la segunda parte de la bondad es que él muestra su bondad en cómo actúa hacia su creación. La segunda cosa que vemos de la bondad de Dios, él muestra su bondad en cómo actúa hacia su creación. Y el puritano teólogo Stephen Charnock, que ya es un libro con más de 300 páginas de la bondad de Dios, un poco más complicado, pero él dice lo siguiente: la bondad divina, siendo el bien supremo, es bondad en el más alto grado de actividad. No es una bondad ociosa, encerrada, contenida como un manantial cerrado, una fuente sellada que burbujea dentro de sí misma, sino que brota fuera de sí misma una fuente de jardines para regar cada parte de su creación. Esto es que Él no solamente se queda con su bondad, sino que Él da su bondad hacia su creación. Esto muestra que Dios en su bondad derrama una fuente de bendiciones hacia su creación. Y quiero explicar un poco a qué me refiero a bendiciones. No estoy hablando de carros, no estoy hablando de casas grandes, no estoy hablando de riquezas terrenales. Estoy hablando, hermano, de lo que a lo mejor se nos olvida el día en día, en que la bondad de Dios se muestra en las cosas cotidianas. Si recuerdan que Dios, cuando crea su creación en el libro de Génesis capítulo 1, Él dice: y Dios hizo esto y fue bueno, y Dios hizo esto y lo declaró bueno. Pero hubo un momento, un instante en donde Dios dice que algo no es bueno. Cuando Él crea a Adán, dice que Él le crea una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque no es bueno, de acuerdo a las Escrituras, que el hombre esté solo. Entonces, hombres, Dios ha sido bueno con nosotros al darnos a nuestra esposa. Él en su bondad hace que nuestros corazones palpiten. Es algo que a lo mejor a cada rato se nos olvida. Él en su bondad hace que nuestros pulmones tengan aire. Si estudian un poco más la ciencia, dice que si hay un poco más de oxígeno, no pudiera haber vida en este planeta. Si hay un poco más de gravedad, no pudiera haber vida en este planeta. Pero el hecho de que existe un Dios bondadoso, Él crea todo perfecto como debe de ser creado. A esto me refiero a sus bendiciones. No sé si fue el puritano Stephen Charnock o el teólogo A.W. Pink, pero uno de ellos, me acuerdo cuando estaba leyendo el atributo de Dios, de la bondad, uno de ellos comentaba de que Dios pudo haberse mantenido bondadoso si Él solamente nos hubiera dado lo que es la comida.
Si solamente nos hubiera dado comida y agua, Él sigue siendo bondadoso. Pero Dios es extremadamente bondadoso al punto de que a cada comida Él le ha dado un sabor. Y que a nosotros nos ha dado un paladar que podemos saber lo que algo sabe. Cuando comemos pizza sabemos que eso es pizza. Entonces cuando nos juntemos el 31 con nuestras familias, hermanos, y comamos tamales y pozole y menudo, Dios es bueno. Amén. Dios se mantiene bueno. Pero ahí el versículo no para. No solamente habla de la bondad de Dios, sino que también nos habla de su misericordia. Si la bondad habla de lo bueno que es Dios en su naturaleza y habla de lo bueno que Él es hacia toda su creación, es decir, su bondad se mira en el cielo con los ángeles, su bondad se mira en la tierra con nosotros y su bondad se mira en toda la creación de Él. La misericordia, aunque es una rama de la bondad de Dios, la misericordia es esto. La misericordia de Dios es la bondad que Él muestra hacia pecadores. La bondad se muestra hacia todo el universo, toda su creación. En el cielo hay bondad. La misericordia solamente se muestra hacia los pecadores, en donde Él retiene el castigo que ellos merecen. Es decir, Él no los trata como debería de tratarnos, ¿verdad? En el cielo no hay misericordia, y esto es lo que dicen los teólogos. ¿Por qué? Porque nadie ha pecado en el cielo, los ángeles no han pecado, en la tierra está repleta de misericordia. Porque todos hemos pecado. El Salmo 103, versículo 10, dice lo siguiente. Salmo 103, versículo 10, dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. En vez de castigarnos y destruirnos en el infierno experimentando su ira, Él muestra misericordia diaria a los que están en Cristo e incluso a aquellos que están fuera en Cristo. Una misericordia es eterna y vamos a pasar la eternidad con Él. La otra misericordia es temporal y esa misericordia eventualmente va a cesar. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, porque un conocimiento correcto nos debería de llevar a vivir correctamente. Cuando entendemos quién es Él en su bondad, cuando entendemos quién es Él en su misericordia, quiénes somos nosotros, nunca cesaremos de estar agradecidos. Aún más debemos de estar agradecidos con nuestro Dios al saber esto. La misericordia y la bondad de Dios no es una obligación de Él. Él no está comprometido a darlo. Nadie de nosotros puede decir, Él fue misericordioso porque me vio a mí y soy, una criatura muy increíble. No. Dios no está comprometido a ser misericordioso. Él lo dice, se lo dice a Moisés. Yo muestro misericordia a quien yo quiera mostrar. Pablo lo vuelve a citar en Romanos capítulo 9. Yo muestro misericordia a quien yo quiera mostrar misericordia. Con mucho más, hermano, aún más nosotros debemos de estar agradecidos con Él porque lo ha mostrado a nosotros y Él no está obligado a hacerlo. Ahora vamos a los versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3 del Salmo 107 dice: digan los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. El salmista pide a los redimidos del Señor, a aquellos que fueron redimidos por Él. Si en el versículo 1 les está dando un mandamiento, en el versículo 2 los está animando. Aquellos que son los redimidos del Señor, que experimentaron esa salvación del Señor, deben también ellos de dar gracias al Señor. Estos son los que Dios ha liberado del cautiverio. Estos son los israelitas que estaban siendo oprimidos por sus adversarios. Todo aquel que ha experimentado la grandiosa misericordia de Dios debe de dar gracias a Él.
A ellos, a los israelitas, dice que los redimió de todas partes, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Es decir, no hay tierra lejana donde nuestro Señor, o tierra muy apartada donde nuestro Señor no pueda salvarnos. Y no hay enemigo o muerte tan apartada de Dios que sea difícil para Él salvarnos. Él puede salvar en toda parte. Hermanos, así como los israelitas que estaban en el cautiverio experimentaron la misericordia y bondad de Dios, nosotros también hemos experimentado esa misma bondad y misericordia de Dios en Cristo Jesús. La bondad de Dios la vemos en esto, en que Él envió a su Hijo a morir en una cruz. Aquel crimen más horrible que sucedió en la tierra, aquel gran momento espantoso que a cada cristiano nos pone a llorar, a recordar que el creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, murió bajo las manos de su propia creación, fue concebido en la bondad de Dios. Ese plan hermoso fue concebido en la bondad de Dios. Y la misericordia la vemos es que a través de Cristo no seremos nosotros castigados. Entonces te vuelvo a hacer las preguntas. ¿Consideras la bondad y misericordia de Dios en tu vida? ¿Muestras agradecimiento a Dios por lo bien que ha lidiado contigo? Porque lo ha hecho. Incluso si tú dices, yo no creo en Dios, yo no he puesto mi fe en Jesús, yo solamente vine porque mi esposa me invitó, porque mi esposo me invitó, por la tradición de mi familia. Incluso si tú dices eso, el hecho de que todavía tengas vida y estés respirando es porque has experimentado la bondad y la misericordia de Dios. Hermanos, una pequeña ilustración. Cuando estamos nosotros estamos en la tienda y vamos a abrir la puerta y alguien nos abre la puerta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Gracias. Espero que lo hagan, tenemos que hacerlo todo. O cuando estamos nosotros sentados, se nos cae al piso, alguien lo agarra y nos lo da, ¿qué decimos? Gracias. Hermanos, una bondad temporal merece un agradecimiento temporal, pero una bondad eterna merece un agradecimiento eterno que nunca acabe. Ahora nos vamos a nuestra segunda sección de estos versículos, y es el versículo 4 al 7, y lo he titulado La causa de nuestro agradecimiento. Versículo 1 y 3 nos está llamando a dar gracias. Versículo 4 al 7 nos está diciendo por qué es que debemos de dar gracia. Nos está dando nuestra causa. Y dice el versículo 4 al 5: Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Aquí comienza el salmista. Si leen todo el capítulo del Salmo 107, son más de 9 versículos. El salmista va a comenzar una larga lista sobre la historia de Israel, en donde ellos vivieron en rebeldía contra Dios. Dios por su rebeldía los castigaba. Ellos se arrepentían y pedían perdón. Y Dios, porque nunca ha violado su pacto, Él muestra misericordia y bondad al salvarlos de esas aflicciones. Pero en estos versículos, el 4 y el 5 específicamente, estamos viendo los 40 años que Israel estuvo en el desierto. No sé, hay un evangelio falso ahora en día que es el evangelio de la prosperidad. Y muchas veces este evangelio falso dice: Dios te puso en el desierto porque cosas grandes van a venir. No, estás en el desierto porque eres un pecador, al igual que los israelitas. Hermanos, ellos habían visto las increíbles señales que Dios hizo en Egipto. Ellos vieron las 10 plagas. Ellos vieron día y noche la misericordia y la bondad de Dios. Él no los había defraudado. Ellos vieron cómo este Dios a través de Moisés levantó el mar como si fueran paredes. Y luego, ¿qué hace después? Cuando los egipcios vienen, el mar vuelve a caer. Pero llega el momento en donde Dios los va a introducir a la tierra prometida. Y cuando llega este momento, hermanos, ellos envían a 12 espías y 10 de ellos vienen y dan un falso reporte. Los israelitas se espantaron, dejaron de confiar en Dios, se enojaron con él y se enojaron con él y contra Moisés y dijeron: levantemos a otro hombre y nos regresemos a Egipto.
Dios los castiga a pasar 40 años en el desierto. Ellos vagaron en el desierto por 40 años sin hogar. Decían que no tenían una ciudad. Estaban perdidos. Las temperaturas estaban ardientes del sol. Los dejaban cansados y hambrientos y sedientos. Dice que sus almas estaban desfalleciendo. Estaban al borde de la muerte. Los israelitas se encontraban en un estado sin esperanza. No importa lo que ellos trataran de hacer, ellos no se podían salvar. Estaban perdidos en el desierto. Ellos solamente podían depender de un Dios bondadoso y misericordioso. Y nosotros también, hermanos, un tiempo estábamos bajo el castigo de Dios por nuestros pecados, pero nosotros también dependimos de un Dios bueno y bondadoso, quien nos da nuestras esperanzas, hermanos, y es por eso que cada uno de nosotros debemos decir aleluya cuando leamos los versículos 6 y 7, porque el versículo 6 y 7 nos muestra que sí existe un Dios bondadoso y misericordioso que se compadece de su creación pecaminosa. Versículos 6 y 7 dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Ellos clamaron al Señor, ellos vieron su inhabilidad por salvarse y pusieron sus esperanzas en aquel que los libró de Egipto la primera vez. Este clamor de ellos implica que hubo un arrepentimiento por su rebeldía, y es como si ellos hubieran exclamado: ayuda a estos rebeldes merecedores de tu ira. Y hermanos, Él los escuchó y los liberó de sus aflicciones. No tenía que, pero Él en su bondad y misericordia lo mostró. Él mostró misericordia a aquellos que se arrepintieron. Él los guió hacia una ciudad, y me encanta este hermoso contraste. En el versículo 4, el versículo 5, los israelitas en sí, por sí mismos, no podían encontrar la ciudad, estaban perdidos. Pero en el versículo 7 es Dios quien los guía hacia la ciudad prometida, la ciudad habitada. Cuando Dios ya iba a cumplir su promesa de que los israelitas ya iban a entrar a la ciudad, a la tierra prometida, ya después de que pasó su castigo y Dios los liberó de ese castigo, en Josué capítulo 3, versículo 3 al 4, dice lo siguiente: y dieron órdenes al pueblo: cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. ¿Irá atrás de ellos? No, ellos la están siguiendo. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 2,000 codos, es decir, 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben de ir, porque no han pasado antes por ese camino. Dios no les dio el mapa, Dios no les dijo hasta donde está el Oxxo, hasta donde el Oxxo topa a la izquierda. Dios los llevó y los guió. Él es un Dios bueno y bondadoso, y la salvación verdaderamente le pertenece al Señor. Pero nosotros que estamos en Cristo, hermanos, hemos experimentado mucho más la bondad y misericordia de Dios. Ellos tuvieron que caminar para llegar a la tierra que Dios les prometió. Nosotros solamente nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo Jesús y seremos salvos por la eternidad. Hermanos, la ley Cristo la cumplió, la ira Cristo la recibió, la muerte Cristo la venció. Las preguntas que le quiero hacer es esta: ¿observas la causa de tu agradecimiento? Es decir, ¿contemplas todos los días de tu vida de que Él te salvó de su ira y te ha trasladado a su reino? La tercera sección es esta, versículo 8 al 9. Llamado a dar gracias. Versículos 8 al 9 es la última sección de nuestro sermón y es llamado a dar gracias. Dice el 8 al 9: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres,
porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Me encanta este salmo porque termina esta sección del salmo como comenzó la primera sección. El primero comienza llamado a dar gracias y termina con un llamado a dar gracias. Es lo que decimos que es un perfecto sándwich, porque del versículo 1 al 3 nos llama a dar gracias, versículo 4 al 7 nos está dando la causa de nuestro agradecimiento, versículo 8 al 9 nos está dando otra vez ese llamado a dar gracias al Dios misericordioso y bondadoso. Él obra con maravillas a los hijos de los hombres. Esas obras que Él hace es respecto a la salvación que Él trae. Aquellos que estaban sin hogar, Él obró maravillosamente para que ellos habitaran en una ciudad. Aquellos que estaban en esclavitud, Dios obró haciendo el mar en paredes. Aquellos que iban a ser quemados, Dios los protegió y no se quemaron. Sus discípulos, cuando estaban en el barco y estaba la tormenta, Cristo calmó la tormenta. Hermanos, aquellos que merecían su ira y eran pecadores, a través de Cristo han recibido perdón y justificación. Él es un Dios bueno y misericordioso. El versículo 9 termina diciéndonos que Él ha saciado al alma sedienta y hambrienta. Él mismo es el que sacia la sed y el hambre. Él sació la sed y el hambre de los israelitas en el desierto. Los alimentos terrenales nunca nos van a saciar completamente. Claro que Dios los llevó a esta tierra que emana leche y miel. Claro que ellos comieron del ganado que Dios les había dado, pero eso nunca saciará completamente. Es Cristo quien dice: yo soy el agua de vida, quien beba de mí nunca tendrá sed. Y dice: yo soy el pan de la vida, quien coma de mí nunca tendrá hambre. La única satisfacción, hermanos, eterna en esta vida es Dios mismo. San Agustín de Hipona escribe lo siguiente: nos hiciste para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solamente Él puede saciar nuestra sed y nuestra hambre eternamente. Entonces la pregunta otra vez va: ¿estás agradecido con este Dios bondadoso que te dio su salvación, que te dio salvación, que ha sido misericordioso y bondadoso contigo y que se ha dado a sí mismo para satisfacerte eternamente? No hay excusa, hermanos, para no ser personas agradecidas. Ya sea si tú vayas a ganar bienes materiales o llegues a perder cosas en la vida, hermanos, la salvación hemos recibido y no hay nada en esta vida que nos deba llevar a no estar agradecidos con nuestro Dios. Les quiero volver a repetir cuál es el punto del sermón y me gustaría que esta vez todos los dijéramos juntos. Entonces yo comienzo, ¿verdad? Y ustedes me siguen. El punto del sermón es: debido a que Dios es bondadoso y misericordioso hacia un pecador como yo, viviré agradecido por la salvación que me ha dado. Como les dije al principio, hermanos, cuando conocemos quién es nuestro Dios, cuando conocemos quiénes somos nosotros, cuando tenemos una doctrina correcta, nos debería de llevar a nuestros corazones a vivir correctamente. Si tú estás aquí por primera vez en Grace o ya has estado cierto tiempo con nosotros, pero tú nunca has puesto tu fe en Jesús, pero te gusta la iglesia y vienes por la tradición o el querer decir que vas a la iglesia, te quiero decir esto: la iglesia nunca te va a salvar. Tú en tu pecado, de acuerdo a la Biblia, eres como los israelitas que están vagando en el desierto sin esperanza, sin ayuda. Porque nuestros pecados han hecho una separación con nosotros y nuestro Dios, de acuerdo al profeta Isaías. Nosotros merecemos la ira de Dios, pero Él en su misericordia y bondad envió a su único Hijo amado, para que Él viviera la vida perfecta que tú nunca vas a poder vivir. Muriera la muerte, recibiendo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y así Él, a través de su resurrección, venció la muerte para que tú tuvieras vida eterna. Entonces yo te imploro, si no has puesto tu fe en Jesús,
pon tu fe en Jesús y arrepiéntete de tus pecados para que tengas vida eterna y verdaderamente sientas la satisfacción eterna que se encuentra solamente en Dios. Hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí, por nosotros. Muchas gracias por el gran amor que nos has demostrado. Gracias, Padre, que a pesar de que pasamos ansiedades en este mundo y aflicciones y depresiones y cosas que nos suceden, gracias que tenemos una vida eterna y una esperanza nueva. Muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido que por favor nos sigas perdonando como siempre lo has hecho y te agradecemos por esa gracia y esa misericordia. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.